Como todos saben, estamos predicando la epístola, la carta a los Efesios, versículo por versículo en forma expositiva. La semana pasada iniciamos el estudio del primer pasaje que aparece en el capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículo 1 al 16. Vamos a leerlo de nuevo, vamos a continuar estudiando este texto. Dice así la palabra de Dios. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es palabra de Dios. Comenzamos la semana pasada, vimos los primeros 6 versículos, ¿recuerdan? Aquí comienza el capítulo 4. Y decíamos que en los primeros 3 capítulos lo que Pablo nos enseña es doctrina, es decir, los privilegios que nosotros gozamos hoy por el hecho de estar en Cristo. ¿Quiénes somos ahora? Desde que fuimos alcanzados y transformados por Dios. A partir del capítulo 4 nos empieza a decir Pablo cómo debemos vivir nosotros ahora como verdaderos cristianos. Y el tema central de estos 16 versículos es la unidad de la iglesia. Porque, hermanos, la unidad de la iglesia es de suprema importancia, porque de ella depende una mayor gloria de Dios en el mundo, una mayor edificación para los creyentes y una mayor efectividad en nuestro testimonio para los incrédulos. Pablo podría haber hablado en este comienzo de capítulo de cualquier otro tema importante. Él eligió la unidad de la iglesia porque es importante. Mire, 4 veces Cristo menciona la unidad de la iglesia en su oración intercesora en Juan capítulo 17, versículo 20 al 23. 4 veces. Mas no ruego solamente por estos, sino también por todos los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Hermanos, nosotros debemos poner todo nuestro empeño para preservar la unidad de la iglesia. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Todos estamos unidos por un vínculo espiritual que es sumamente poderoso y que no se puede deshacer nunca más.
Eso fue lo que estudiamos, recuerdan, la semana pasada, en los versículos 1 al 6. Ahora, en segundo lugar, en los versículos 7 al 12, que vamos a estudiar en esta mañana, Pablo continúa tratando ese mismo tema de la unidad, pero lo hace desde una perspectiva distinta. Ya vimos que la unidad de la iglesia debe ser preservada. Ya vimos que esa unidad depende de las realidades eternas que los creyentes compartimos. Ahora Pablo, en esta parte del pasaje, nos dice que esa unidad no significa uniformidad. Dicho en otras palabras, que esta unidad de los creyentes que nosotros tenemos es perfectamente compatible con la diversidad. Es decir, somos uno, sí, pero no somos idénticos. No somos idénticos. Así como el cuerpo humano está formado por varios miembros, pero el cuerpo es uno solo, así también lo es la iglesia, con diversas funciones y diversas capacidades. No todos ocupamos el mismo lugar en el cuerpo, no todos tenemos las mismas funciones. Ahora, esto en vez de dividirnos, debe unirnos todavía más. Todavía más, porque Dios diseñó la iglesia de esta manera para que todos nos necesitemos los unos a los otros. Debemos unirnos en la diversidad. Eso es lo que Pablo dice en este pasaje que vamos a estudiar hoy. Y encontramos 4 enseñanzas básicas en estos versículos sobre la unidad que gozan los creyentes en la iglesia en medio de la diversidad de dones y de funciones que Dios ha repartido. Y la primera enseñanza la encontramos en el versículo 7, y es que todos los creyentes en Cristo han recibido dones espirituales con los cuales beneficiar a la iglesia. Versículo 7. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Pablo está diciendo aquí, la iglesia es una, pero que nadie se confunda. Eso no significa que todos en la iglesia realizan las mismas funciones u ocupan el mismo lugar. Dios soberanamente ha repartido dones entre los miembros de la iglesia. ¿Y qué son estos dones que Dios ha repartido? Bueno, son capacidades o habilidades o talentos que el Espíritu Santo reparte soberanamente para la edificación de la iglesia. No se trata de una habilidad natural, no es un talento genético, no se trata de una capacidad innata que el cristiano tiene de nacimiento, no. Un don es una capacidad dada por el Espíritu Santo de pura gracia. Algunos tienen el don de servir, otros de consolar, otros de enseñar, otros de evangelizar, otros de la música, otros predicar. Y de ese modo estos hermanos pueden realizar esas labores en la iglesia con una mayor eficacia. Ahora, el punto aquí es el siguiente: todos los cristianos deben servir, todos los cristianos deben consolar, todos los cristianos deben enseñar, todos los cristianos deben evangelizar, pero algunos tienen dones que le permiten realizar esas labores más amplia y eficazmente que los demás. Y lo que Pablo enfatiza aquí es que esos dones son repartidos por Dios soberanamente. El pasaje que leyó el hermano Felipe hace unos minutos es claro. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 4 al 7. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y agrega en el versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere. Hermano, si tú eres un verdadero hijo de Dios, Dios te ha dado a ti capacidades.
las capacidades que tú necesitas para servir en tu iglesia y en la medida exacta. Dice el versículo 7 que estamos analizando, pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia. Todos somos distintos, pero todos somos necesarios. Todos. Lo mismo el que predica, como el hermano que toca un instrumento, como el que reparte los boletines en la puerta de la iglesia. Todos somos necesarios de igual manera. Por lo tanto, cuando un creyente no está haciendo en la iglesia lo que debe hacer como miembro del cuerpo de Cristo, está afectando a todo el cuerpo. Cuando un miembro del cuerpo humano se enferma todo el cuerpo. Lo mismo pasa en la iglesia. Mi querido hermano, repito, Dios te ha dado a ti capacidades. Ha repartido a todos nosotros, el Espíritu Santo, capacidades. Ahora, la manera de saber qué capacidad te ha dado Dios no es orando en tu casa. No es orando en tu casa que tú vas a descubrir el don que Dios te ha dado. Es involucrándote en las actividades de la iglesia. Involucrándote en las actividades de la iglesia vas a descubrir las capacidades que Dios te ha dado. El apóstol Pedro dice en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hermanos, no puede haber meros espectadores en el cuerpo de Cristo. Cristo nos ha dado dones a todos, diferentes y en diferentes medidas, pero a todos, para ser utilizados en la iglesia. La segunda enseñanza que encontramos en estos versículos es que esos dones espirituales de los que estamos hablando fueron comprados por Cristo por medio de su victoria en la cruz. Versículos 8 al 10. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Para explicar esta actividad de dar dones del Cristo resucitado, el apóstol Pablo cita el Salmo 68, versículo 18. ¿Y de qué habla el Salmo 68? Bueno, habla ni más ni menos que de la victoria de Jehová sobre sus enemigos. Y eso que se dice de Jehová en el Antiguo Testamento, el apóstol Pablo lo aplica aquí a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. Es Dios. Con su victoria en la cruz, nuestro Señor Jesucristo recibe para dar. Y en la medida que su salvación es aplicada en el corazón de los hombres, los cautivos son liberados del poder del mal para ahora venir a ser sus cautivos y servir en la iglesia. Y así la iglesia se beneficia. Hermanos, todos los que sirven hoy en la iglesia eran cautivos del mal, hoy son cautivos de Cristo. Él llevó cautiva la cautividad. Ahora, por supuesto, esa victoria tuvo un precio, ¿no? Cristo tuvo que humillarse primero antes de ser exaltado, ¿no? Primero la encarnación y la cruz, luego la exaltación y la gloria. Eso es lo que dicen los versículos 9 y 10. Cuando Pablo dice, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, lo que está diciendo es que la encarnación para nuestro Señor fue una humillación enorme. Enorme. La segunda persona de la Trinidad vino a este mundo siendo Dios. Vivió como un siervo y luego murió en una cruz por los pecados de su pueblo. Siendo Dios, se hizo hombre y como hombre se humilló hasta lo sumo. Humillación y exaltación por medio de su muerte en la cruz. Cristo obtuvo una gran victoria para beneficio de su pueblo y Él tiene ahora, hoy, la autoridad y la potestad de conferir dones a su iglesia. No solo para el beneficio de la iglesia, sino para el beneficio del mundo entero. Entre esos dones
que Cristo confiere a su iglesia ante su victoria en la cruz, encontramos los dones que menciona Pablo en el versículo 11. Y esto nos lleva de la mano a nuestro tercer punto. Esa diversidad de dones que Cristo da y que ganó en la cruz se manifiesta en los oficios instituidos por Cristo para la iglesia. Versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora, presten atención, la idea de este texto no es que algunos reciben el don de ser apóstol, mientras otros reciben el don de ser profetas y otros reciben el don de ser evangelista, etcétera, etcétera. No, lo que Pablo está diciendo aquí es que ellos mismos son dones, son regalos de Cristo para su iglesia. Lo que dice aquí es que hay ciertos hombres que Cristo da como dones a su iglesia. Un comentarista lo refiere así: las personas así dotadas, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, son ellos mismos regalos del Cristo ascendido para todo el cuerpo de Cristo. Ahora, aquí no se está hablando de que Cristo le da el don a este o el don a aquel, no. Aquí se está hablando de un don en una persona que Cristo se lo da a toda la iglesia. Ahora, hay un par de cosas para aclarar aquí. Cuando Pablo menciona aquí y dice a unos apóstoles, obviamente se está refiriendo al grupo de los 12 apóstoles, incluido el apóstol Pablo en esta lista. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que recibieron la encomienda de revelar a la iglesia la voluntad permanente de Cristo, es decir, llevar su palabra. Y hermanos, este oficio es irrepetible. Irrepetible. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos que se necesitaba para ser considerado un apóstol era ser testigo presencial de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y eso hoy, consideran conmigo, es imposible. Es decir, que hoy no existe más el oficio de apóstol. Todos esos que pululan por las iglesias de aquí alrededor, que se autoproclaman apóstoles, son lisa y llanamente un fraude, una mentira, una estafa para robarle la plata a la gente. El oficio de apóstoles se terminó el día que el apóstol Juan murió en la isla de Patmos. Se terminó. Su función apostólica terminó. Y lo mismo sucede con el oficio de profeta. ¿Cuál era la función de los profetas? Traer revelaciones directas del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, porque no estaba la revelación de Dios completa. La Biblia no había sido finalizada. No se había terminado. No contaban con toda la revelación apostólica en la mano. Hoy el día ese oficio tampoco existe. ¿Por qué? Porque la Biblia está completa. No hay nada que agregar, no hay nada que cambiar, no hay nada que enmendar en la palabra de Dios. La revelación está completa. Por eso los profetas no son necesarios, porque uno la lee, toma la Biblia y lee la revelación de Dios. No necesita que nadie profetiza. Es decir, que también esos que pululan por ahí y se autoproclaman profetas son estafadores de la buena fe de la gente para sacarle la plata. No existe más. No existe más. Pero Pablo, es más, ¿qué dice Efesios capítulo 2, versículo 19? Que la iglesia, Pablo la ve como un edificio que está siendo construida. ¿Y qué dice? Que el fundamento son los apóstoles y profetas. ¿Qué es el fundamento de un edificio? La zapata, los cimientos. Y los cimientos de un edificio, que yo sepa, se ponen una sola vez y para siempre. Usted no puede seguir haciéndole huecos al edificio. Entonces los apóstoles y profetas eran para poner el cimiento de la iglesia. Ya fue puesto. No hay más apóstoles, no hay más profetas. No existe más.
Pero Pablo menciona dos oficios más en nuestro texto, que la iglesia sí necesita en el día de hoy y que va a seguir necesitando por todas las edades. Por un lado menciona a los evangelistas. ¿Qué son los evangelistas? Misioneros itinerantes que proclaman por el mundo la palabra de Dios. Esos son los evangelistas. Felipe era un evangelista. El mismo apóstol Pablo en ocasiones fue evangelista. Timoteo era un evangelista. Personas que van por el mundo predicando la palabra de Dios. Y por el otro lado están los pastores y maestros, cuyo ministerio no es itinerante, sino que se establecen en una iglesia local para pastorear a la grey de Dios, primariamente a través de la enseñanza de su palabra. Y estas dos palabras, pastores y maestros, no señalan dos oficios distintos, sino uno solo. Pastores y maestros. No son dos oficios, es uno. Estos hombres han sido dados a la iglesia para que cuiden, protejan y guíen al rebaño. Por eso se llaman pastores. Y la función primaria que ellos tienen para cuidar, proteger y guiar al rebaño es predicar y enseñar la palabra de Dios. Por eso se llaman pastores y maestros. Es por eso, mi hermano, que si un pastor quiere ser fiel al llamado que ha recibido de parte de Dios, debe cuidarse muy bien de que nada lo aleje del tiempo que él necesita para estudiar las Escrituras y luego exponerlas a la iglesia en un mensaje claro, ordenado y entendible para la edificación de toda la iglesia de Dios. Esa es la labor fundamental de un pastor y de un maestro. Esto es lo que nos enseña Hechos capítulo 6, versículo 1 al 4. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 apóstoles convocaron a toda la multitud, es decir, a toda la congregación, y le dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Esa es la función primaria y fundamental de los pastores y maestros. Esa. Mis hermanos, predicar eficazmente la palabra de Dios, y se lo digo con conocimiento de causa, requiere de mucho tiempo. Mucho. Nosotros los pastores debemos aconsejar, sí, cuando es necesario. Debemos tener una supervisión pastoral de la congregación, sí. Debemos exhortar, sí. Pero cada domingo la grey debe ser alimentada y nosotros debemos organizar nuestro tiempo de tal manera que esa enseñanza sea dada. ¿Por qué? Porque esa es nuestra responsabilidad primaria y fundamental. Eso es lo que le dijo Pablo a Timoteo, un pastor nuevo. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, es decir, la palabra de Dios, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido de las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Mis hermanos, de nada sirve pasarse el día tomando café con un hermano aquí y con otro hermano acá y con otro hermano más allá. Si tú no enseñas la palabra de Dios, tú eres un mal ministro de Jesucristo. No hay otra alternativa. Versículo 13 y 14. Entre tanto que voy, le dice, ocúpate de la lectura, exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Capítulo 5, versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar.
Mis hermanos, la salud espiritual de la iglesia depende que nosotros los pastores nos ocupemos diligentemente del estudio de la palabra de Dios y de la preparación de nuestros sermones, y eso requiere mucho tiempo. Ahora, hay una aplicación aquí, ¿no? Este pasaje dice que nosotros los pastores, yo tengo la responsabilidad primaria y fundamental de estudiar concienzudamente la palabra de Dios para luego preparar mi mensaje. Esa es mi responsabilidad. Bueno, la responsabilidad que tengo yo de estudiar y preparar mi mensaje es la misma responsabilidad que tienes tú de venir cada domingo y sentarte en ese banco cuando la palabra de Dios es predicada. Es la misma responsabilidad. Yo no tengo más responsabilidad que tú por ser el pastor. No, la responsabilidad es igual. Todos somos la iglesia. Yo debo cumplir mi responsabilidad, tú debes cumplir tu responsabilidad. Y finalmente, Pablo nos enseña en nuestro texto que el propósito de estos oficios, es decir, el de pastor y maestro, es capacitar a los creyentes para la obra del ministerio. Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La palabra perfeccionar aquí también puede ser traducida como equipar. Y es la misma palabra que aparece en Marcos capítulo 1, versículo 19, cuando dice la Biblia que Jacobo y Juan estaban remendando sus redes para pescar. Es la misma palabra, da la misma idea, da la idea de restaurar algo que estaba dañado a su condición original. Unas redes remendadas sin huecos serán más útiles y productivas en la tarea de atrapar peces. Y eso es lo que los pastores estamos llamados a hacer: a enseñar a los hermanos la palabra de Dios que fue revelada por los apóstoles para que los hermanos sean más efectivos en sus labores respectivas conforme a los dones que el Dios le ha dado a cada uno. Y aquí completamos el círculo. Pablo comienza en el versículo 7 diciendo que cada uno de nosotros posee capacidades dadas por Dios para el bien de su pueblo. Y ahora finaliza aquí en el versículo 12 diciendo que Cristo ha provisto a su iglesia de pastores y maestros que nos instruyen a través de la enseñanza de la palabra de Dios para que nosotros podamos hacer la obra del ministerio conforme al don que hemos recibido. Hermanos, esto no es la obra de un solo hombre. Es la obra de un cuerpo. Es la obra de todos. Esta no es la iglesia de fulano de tal, es la iglesia de Cristo, en el que cada miembro tiene una función. Todos hemos recibido el don. Pero ¿qué pasa? Tenemos huecos en las redes y se nos escapan los peces. Por eso venimos cada domingo a remendarlas. Venimos a enseñar la palabra de Dios para que tú seas efectivo en la obra del ministerio. Tú, no yo únicamente, tú también. Este es nuestro ministerio, no mi ministerio. Nosotros los pastores estamos aquí para remendar las redes para que ustedes recojan los peces. Hermanos, cuando un pastor lo hace todo en la iglesia, cuando un pastor lo hace todo y por eso descuida la enseñanza de la palabra de Dios, créame, la iglesia no crecerá porque los miembros nunca madurarán espiritualmente. Y por ende no pondrán sus dones en funcionamiento. Pero cuando la palabra de Dios es fielmente predicada, entonces los miembros son equipados para funcionar conforme a la capacidad que Dios le ha dado a cada uno. Mi hermano, si tú eres un verdadero creyente en Cristo, repito, Dios te ha capacitado para servir en la iglesia para la expansión de su reino. Así como Él ha capacitado a los pastores para que enseñen la palabra de Dios, así también te ha capacitado a ti para que de alguna manera tú contribuyas al crecimiento espiritual de esta iglesia donde Dios te ha puesto. En su providencia, Él te ha traído aquí para que tú seas útil aquí.
Y ahora, en base a todo esto que hemos venido hablando en estos minutos, yo te pregunto, ¿te has involucrado ya en la vida y ministerio de tu iglesia? De tal manera que ya has comenzado a ver en qué áreas tú puedes ser útil en esa iglesia. Mi hermano, ¿estás poniendo tus talentos y capacidades al beneficio de Cristo dentro de la iglesia en la que Dios te ha colocado? Mis hermanos, en este texto no se habla de los dones en un vacío, no, se habla de los dones en el contexto de la iglesia y de la unidad de la iglesia. Es la voluntad de Cristo que todos los creyentes seamos miembros de una iglesia, no de 10 iglesias. Hoy voy aquí, mañana voy por allá. No, de una iglesia. Y que pongamos nuestros dones en operación en esa iglesia. Mi hermano, la palabra de Dios es predicada de este púlpito para equiparte a ti para ser un mejor ministro de Cristo, porque todos somos ministros de Cristo. ¿Qué valor le está dando tú a la palabra de Dios que es predicada aquí cada domingo? ¿Tú te esfuerzas de inmediato en aplicar lo que escuchas? Mi amado hermano, mi amada hermana, hay mucho que hacer en esta iglesia. Mucho. Hay hermanos que necesitan ser consolados, hay enfermos que visitar, hay desanimados que necesitan estímulo, hay muchas almas que evangelizar allí afuera, y damos muchas gracias a Dios realmente por todos los hermanos que sirven en este ministerio en distintas funciones. Pero repito, esta no es la labor de un hombre o de un grupo de hombres, es la labor de una iglesia, y la pregunta aquí es, ¿qué de ti? ¿Qué de ti? ¿En qué estás contribuyendo tú a que esta iglesia sea más sólida, más fuerte, más madura? Una pregunta. ¿A cuántas personas has invitado a tu iglesia en esta última semana? Mira alrededor tuyo. ¿A cuántas personas has invitado esta semana a tu iglesia? Porque es tuya. ¿Cuánto contribuyes tú a que este lugar se llene de almas necesitadas de la palabra de Dios? ¿O te lo guardas para ti? ¿A cuántas personas le has predicado el Evangelio en esta semana? Mi hermano, Cristo no da dones inútiles, y esta iglesia necesita de los tuyos. Urgentemente necesita de los tuyos. En mi oración en esta mañana, que Dios nos ayude a todos nosotros a ser fieles, evaluándonos a nosotros mismos, para que cuando Cristo vuelva en gloria, a cada uno de nosotros individualmente, el Señor pueda decir lo mismo que en Mateo capítulo 25, versículo 21. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y para aquellos que nos acompañan hoy sin Cristo reinando en sus corazones, mi amigo, hay una realidad que tú debes conocer. Algún día todos, absolutamente todos, nos enfrentaremos con la justicia de Dios. Todos. Y todos seremos hallados culpables, excepto aquellos que por medio de la fe se refugiaron en Cristo, en el Dios encarnado que vivió una vida perfecta sin pecado y luego fue a morir a una cruz por los pecados de todos aquellos a los que Él vino a salvar. Y al tercer día se levantó victorioso de la tumba como prueba de que esa redención había sido consumada. Mi amigo, te estamos llamando hoy al arrepentimiento porque estás en peligro, en serio peligro, y porque no hay un solo mensaje que declarar en tu corazón y en tu alma que no sea de que Jesucristo es el Salvador. Él murió por nuestros pecados y la salvación es ofrecida gratuitamente en el Evangelio para todo aquel que cree. Mi amigo, no te vayas hoy de este lugar en la misma condición espiritual en la que llegaste. Ven a Cristo, ven a la cruz, allí donde estás.
clámale a Él por misericordia. Vamos a orar.